Hablando del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, tras esa cumbre de París en la que los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en una reunión informal para poner sobre la mesa las posturas que buscan sean comunes en torno a una postura, valga la redundancia, europea en esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en las que Estados Unidos está manteniendo el liderazgo. Una postura común que en principio no tiene acuerdo en lo que tiene que ver con el envío de tropas de paz a Ucrania, porque de momento el único país que está fuera de la Unión Europea que defiende esta postura es el Reino Unido. Polonia y Alemania ya han dicho que no es el momento. También lo ha dicho España en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Vamos a analizar estas conclusiones de la cumbre de París y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Javier Rupérez, embajador de España retirado. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ahora hablaremos de lo que une a los 27 y han escenificado como unidad en esta cumbre de París informal, pero antes de eso quiero hablar de lo que les separa. Parece que ahora mismo el mayor punto de fricción entre los 27, más allá de cuánto hay que destinar a la defensa, es si hay o no que enviar tropas a Ucrania. De momento la mayoría dicen que no. Bueno, la verdad es que no conocemos todavía exactamente los términos del diálogo y los términos de las conclusiones, si es que las hay, ¿no? Yo creo, de todas formas, que el tema principal son los términos del acuerdo, no los envíos de tropas para garantizar el acuerdo si hay un acuerdo. Y para mí, desde ese punto de vista, lo fundamental es que los europeos insistan en aquello que me parece básico, ¿no? Y es que Rusia no puede salir premiada de la agresión contra Ucrania, ¿no? Porque si eso fuera así, en el fondo los ganadores de la historia serían los rusos, y no únicamente los ganadores de la historia, sino que se prepararían para la próxima, ¿no? Que sería seguramente Polonia. A mí eso me parece un tema central, absolutamente central. Segundo, hay un tema, naturalmente, de la participación de la Unión Europea en el proceso de paz. Ha sido la Unión Europea, junto con los Estados Unidos, los que han mantenido la capacidad de resistencia a los ucranianos durante 3 años. Hay que recordar que la agresión rusa se produjo el 24 de febrero del año 22, hace 3 años, ¿no? De manera que no estamos hablando de un conflicto, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una agresión. Y lo que es importante desde ese punto de vista es que la han defendido la agresión los europeos y los americanos. Hay que recordar que cuando Putin agrede a Ucrania e invade Ucrania, pensaba que en 2 semanas tenía solucionado el tema. No lo tiene solucionado precisamente por la resistencia que han prestado, que han ayudado a realizar tanto los europeos como los americanos. Bueno, que para mí esos son los 2 temas fundamentales. No se puede premiar a Rusia como consecuencia de la agresión. Sería enormemente grave, no únicamente para Ucrania, por supuesto, sino desde luego para el futuro de la evolución de las relaciones internacionales, y desde luego significaría al mismo tiempo también un aplauso absolutamente inmoral e inmerecido a Putin, que se prepararía para la próxima. Y desde ese punto de vista, el hecho de que los americanos estén buscando sobre todo el entendimiento con Putin para ver cómo se benefician unos y otros, me parece repugnante. Yo creo que estamos ante una situación enormemente grave, donde lo fundamental es dejar bien claro que el que ataca, el que agrede, no puede salirse con la suya, no puede quedar premiado. Y si eso fuera así, nos encontraríamos con un futuro internacional enormemente imprevisible y, en cualquier caso, pues cargado de malas previsiones para el futuro. Vamos a hablar de ese asunto en el que tratan de buscar unidad, aunque tampoco la hay. Es lo que tiene que ver con el gasto en defensa. Entiendo que es el asunto que está sobre la mesa. Todos están de acuerdo en la necesidad de que el gasto en defensa tiene que aumentar. Se habla de ese objetivo del 2% que hay muchos países de la Unión Europea que no cumplen todavía, entre ellos España. Pero es que Estados Unidos está en otra posición pidiendo un 5%. Entonces entiendo que hay un camino por recorrer antes de alcanzar pues un acercamiento entre todos que es enorme. No, yo creo que ese es un dato que con los Estados Unidos o sin los Estados Unidos tenemos que interiorizarlo y tenemos que resolverlo nosotros los europeos, ¿no? Particularmente los españoles. En este momento somos el último de los 27
en el término del porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la defensa, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista también hay que hacer todo lo posible para favorecer la progresiva unificación europea. Tenemos una moneda común, tenemos una legislación común, tenemos un parlamento común, tenemos un gobierno común, deberíamos tener un ejército común. Desgraciadamente, en el año 54, en 1954, fue la Asamblea Nacional Francesa la que echó abajo la posibilidad de existir un ejército europeo. Eso hay que revitalizarlo con los Estados Unidos o sin los Estados Unidos. Diga lo que diga Trump. Trump en este momento está jugando a lo que él sabe, que es el chantaje, ¿no? El chantaje. Él sabe perfectamente que el 5% no es alcanzable. Tampoco ellos lo quieren. Por cierto, el primer país en este momento en el gasto del Producto Interior Bruto es Polonia. ¿Por qué? Porque está aterrorizada por su vecindad con Rusia, ¿no? De manera que todos esos datos los tenemos que tener en cuenta, como digo, con o sin los americanos. Naturalmente, los americanos también tienen que replantearse toda esta política de agresión abierta en contra de Europa. Las palabras pronunciadas por el vicepresidente de los Estados Unidos ayer en Múnich son absolutamente repugnantes, también absolutamente repugnantes. Y yo creo que incluso van en contra de sus propios intereses. Se puede pensar que en América, que solo existe América y que solo existen los planteamientos que le gustan a América, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Que tenemos que mejorar nosotros, evidente. Que tenemos que hacer muchas cosas que no hemos hecho, absolutamente evidente. Pero que los Estados Unidos también tienen que pensar todo el inmenso beneficio que desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han obtenido precisamente en su relación con la Europa democrática. Y yo creo que esos son los términos en los que nos movemos. Si se rompen, definitivamente lo vamos a ver encaminados en una situación enormemente compleja, enormemente crítica, posiblemente enormemente grave. Decía el canciller alemán Olaf Scholz que la OTAN no se entiende sin la unión entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, parece que la postura de Donald Trump no está encaminada hacia la unión con Europa para nada. Evidente, eso es evidente. Evidente que, bueno, es decir, durante su primer mandato llegó a decir que la OTAN era una organización obsoleta, ¿no? Y lo que es evidente es que si hubiera tenido un segundo mandato inmediatamente después del primero, posiblemente hubiera tomado la decisión de retirar a los Estados Unidos de la OTAN. A Trump lo único que le sirve son los negocios, ¿no? Los negocios y el poder, ¿no? No es el único gobernante del mundo que juega ese tipo de barajas, pero eso es lo que todo lo demás, el mantenimiento de los países democráticos, de la paz, de la estabilidad, del respeto al derecho internacional, le tiene absolutamente sin cuidado. Y el hecho es que en este momento está ya abierto la conversación con un criminal de guerra, tal como lo ha descrito el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional emitió una orden de búsqueda y de captura contra Putin como consecuencia de todas las actividades que ha tomado precisamente para trasladar a miles de niños ucranianos a Rusia, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta dónde se van a reunir. No se van a reunir en países, no se van a reunir en París, no se van a reunir en Londres, se van a reunir o en Moscú, o en Washington, o en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres países son firmantes del tratado que constituye el Tribunal Penal Internacional. Y consiguientemente nadie va a buscarle para entregarle al tribunal. En esas situaciones estamos viviendo en este momento. Pero volviendo un poco al principio, a mí me parece absolutamente fundamental que los europeos participen en el proceso de la paz, que desde luego Ucrania participe al mismo tiempo también en el proceso de la paz. Al fin y al cabo son los agredidos, ¿no? Y me parece muy bien que los Estados Unidos, pero el pensar que los Estados Unidos y Putin van a tomar que Trump y Putin van a tomar la decisión es tanto como contemplar lo que vengo diciendo, que me parecería una catástrofe por todo el mundo, que es el premiar al agresor, el premiar al criminal de guerra, ¿no? Y yo creo que eso nos llevaría a una situación enormemente compleja. Y digo otra vez, tenemos que fortalecer la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que hay por lo menos, que yo sepa, un par de países que no están de acuerdo con esos planteamientos. Uno de ellos es Hungría y otro de ellos es Eslovaquia, que tienen claramente buenas relaciones, amistosas relaciones con Putin, que también hay que tenerlo en cuenta dentro de la Unión Europea. Pero el proceso de la reunificación europea, el proceso de la profundización de la unidad europea es absolutamente básico, no únicamente
para los europeos, sino también para mantener en la esfera mundial un centro de esperanza en la libertad, en la paz, en el respeto a los derechos humanos y en una previsibilidad de comportamiento internacional que desgraciadamente en ese momento está a punto de perderse. Y por último quería preguntar acerca de, decías que está a punto de perderse, ¿qué tiene que suceder para que Europa y Estados Unidos vuelvan a una situación de cercanía en materia de defensa y de seguridad? ¿O si es que Europa tiene que mirar a otro sitio y no a Estados Unidos? No, yo creo que hay que mirar a los Estados Unidos. Hay que recordar que Trump es exactamente la mitad de los Estados Unidos, ¿no? Trump ha ganado las elecciones y las ha ganado bien, y todos lo reconocemos, a diferencia de él, que no reconoce las elecciones que pierde, ¿no? Ha ganado con una diferencia de 9 centésimas sobre el voto. El voto global ganó con el 48,9% del voto, mientras que Kamala Harris obtuvo el 48%. De manera que el país está dividido y es evidente que hay una parte importante del país que no está de acuerdo con lo que dice Trump, de manera que vamos a ver exactamente cómo se va. De manera que desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que hay otros Estados Unidos, que no es únicamente los Estados Unidos de Trump. Hay que recordar que dentro de 2 años tendrán lugar las elecciones de medio término en el Parlamento americano y vamos a ver lo que sucede. No, yo creo que hay que buscar por encima de todo el mantenimiento de esa relación que tan fructífera ha sido para unos y para otros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Pero al mismo tiempo también hay que actuar con firmeza, con educación, cosa que no tiene Trump, con firmeza y con contundencia, ¿no? Defendiendo exactamente cuáles son nuestros intereses, los propios y los partidos, ¿no? De manera que desde ese punto de vista yo no prescindiría de los Estados Unidos, haría todo lo posible para no prescindir de los Estados Unidos, porque creo que los Estados Unidos tienen otras opciones y nos vamos a ver muy pronto, Pero de momento lo importante es que frente a la evidente amenaza y el desprecio también eminente y claro de la administración Trump al mundo europeo, reconstruyamos nuestra fortaleza y al mismo tiempo hagamos valer nuestros principios, nuestros valores, nuestras condiciones y nuestras finalidades. Y ahí estamos, ahí es donde tenemos que estar. Pérez, embajador de España retirado, gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Gracias, buenas noches a ustedes. Especial dedicado a la situación en torno a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, a la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea más fragmentada que nunca tras la cumbre de Múnich y buscando esas reacciones de la cumbre de París que se ha celebrado esta tarde, donde los 27 tratan de alcanzar una postura común. Y en busca de esa postura común lo que hemos encontrado es fragmentación en torno a un asunto, el que tiene que ver con el envío de tropas a Ucrania. Esta mañana el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ponía sobre la mesa esa idea, decía que el Reino Unido sí apoyaría la idea. Sin embargo, de momento lo único que hemos visto son voces discrepantes. Ni Alemania, ni tampoco Polonia, ni España estarían de acuerdo con ese envío de tropas a Ucrania, al menos de momento. Así que en una cumbre en la que sí hay un punto en común, el que tiene que ver con el aumento del gasto en defensa en el marco de la protección a las fronteras europeas, la duda y el debate tiene que ver con el envío de tropas a Ucrania. También sobre la mesa la idea de qué podría votar Italia. De momento, como decimos, ni España, ni Alemania, ni Polonia están de acuerdo con el envío de tropas a Ucrania. Vamos a ver las palabras del primer ministro polaco, Donald Tusk. Będziemy pracowali. Natomiast jeśli będzie możliwe udzielenie gwarancji, także poprzez obecność wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami NATO dla Ukrainy, to oczywiście Polska na różne sposoby będzie aktywna w tym procesie, ale wysyłania wojsk polskich do Ukrainy nie. Y les contamos que el canciller alemán Olaf Scholz ha enfatizado que no se impondrá ninguna orden a Ucrania en las negociaciones de paz, afirmando que el país debe continuar su camino hacia la soberanía y la democracia.
Palabras después de esa cumbre de París en la que Scholz ha reafirmado el compromiso de Alemania en apoyar a Ucrania, asegurando que puede contar con el respaldo de Europa. También ha hablado de la necesidad de un compromiso en defensa a largo plazo, destacando la importancia de ese objetivo de gasto en defensa del 2% de la OTAN. Scholz ha aclarado que los Estados miembros deben tener flexibilidad para superar ese objetivo sin verse bloqueados por los criterios de financiación europeos. También ha dicho Olaf Scholz que en materia de defensa y seguridad, Europa y Estados Unidos deben ir de la mano porque, dice, la OTAN, si no, carece de sentido. Ich da sehr vereint bin mit wohl allen relevanten politischen Verantwortlichen in Europa. Es darf keine Aufteilung der Sicherheit und der Verantwortlichkeit geben zwischen Europa und den USA. Das heißt, die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam handeln und gemeinsam im Risiko sind und darüber unsere Sicherheit gewährleisten. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Auch das muss man im Blick haben. Y nos vamos en directo a París porque estamos pendientes de las reacciones tras esa cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno en busca de una postura común ante la defensa de Ucrania. Comparece en directo el presidente de España, Pedro Sánchez. Con unos fondos Next Generation que, por cierto, están sirviendo no solamente para que España crezca, sino también para cambiar el modelo productivo y dar los saltos que necesitamos tanto en la transformación digital como en la transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática. En segundo lugar, cuando acabó o estábamos ya en las puertas de superar la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, vimos cómo Putin invadía Ucrania hace 3 años. Y la primera consecuencia que sufrieron los europeos y particularmente los españoles y españolas fue una crisis energética que derivó en una alza de la inflación hasta números nunca vistos, de 2 dígitos, de aumento de los precios, del coste de la vida. También desde Europa, y pese a las críticas que se le hicieron a Europa, dimos una respuesta solidaria. Dimos una respuesta solidaria, por ejemplo, con la reforma del mercado eléctrico y también desde el punto de vista de la península ibérica, con la solución ibérica que nos permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los contribuyentes españoles y españolas. También, con la guerra de Putin, empezamos a movilizar recursos económicos, a trasladar solidaridad en las múltiples vías que antes les he expuesto, no solamente la de la defensa, la militar, sino también el apoyo a la administración pública ucraniana o también el acogimiento a los refugiados y refugiadas que huían de la barbarie y de la invasión de Putin a su país. Quiero decir con esto que ahora que se abre la oportunidad de la paz, tenemos que aprovechar esta oportunidad para eso, para que se refuerce el proyecto europeo, para que con ello se refuerce el orden multilateral y para que el conjunto del mundo vea que se puede garantizar la seguridad de Europa, que se puede consolidar la paz en Ucrania y que, por tanto, podemos consolidar un orden multilateral que tiene como uno de sus principales artículos el respeto al derecho internacional, que es lo que se está violando, y el respeto también a la soberanía nacional y la integridad territorial de las naciones. Y creo que en ese punto es cuando tenemos siempre que apelar a la historia de Europa y ser conscientes de que Europa ha crecido y se ha fortalecido a golpe de crisis. Y en algunas ocasiones los europeos, y pese a todo lo que se les ha relatado en relación con la COVID, con la recuperación, con la crisis energética, con la respuesta que dimos solidaria a la inflación, a la crisis de inflación que vivimos como consecuencia de esa guerra, o ahora también con esa solidaridad que hemos desplegado durante estos últimos 3 años a Ucrania para que resistiera al invasor, en este caso a la Rusia de Putin, creo que tenemos que quitarnos esa sensación de subestimarnos a nosotros mismos. Europa es un proyecto político fuerte que representa el primer bloque comercial del mundo y que juntos además representamos la primera economía del mundo. Es decir, tenemos capacidades, tenemos fortalezas sobre la cual podemos continuar agrandando y ensanchando este gran proyecto, no solamente para Europa y la humanidad,
que es la Unión Europea. Creo que estamos en un momento definitorio de esa Unión Europea. Creo que estamos también en un momento crítico por el punto de inflexión que puede representar para el orden multilateral el que seamos consistentes en la defensa de esos principios y esos valores del orden multilateral, y desde ese punto de vista ha acudido España a esta reunión informal con el resto de líderes europeos y también de la OTAN y de las instituciones comunitarias. Nada más y muchas gracias, y terminar, pues lógicamente agradeciendo a la hospitalidad del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por habernos invitado a poder continuar una reflexión que ya iniciamos hace unas semanas en un consejo informal, en un retiro, vamos a decirlo así, informal de líderes en la capital de Bélgica, en Bruselas. Y quedo a disposición, pues lógicamente, de responder a las preguntas de los periodistas. Buenas noches, presidente. Yo quería preguntarle a usted de una oportunidad de paz. No sé si en esta reunión se ha tratado el tema de incrementar el presupuesto para defensa cada uno de los países y el envío de esas tropas a una misión de paz una vez que haya un alto el fuego. Me gustaría saber también cuál es la postura de España concreta en estas dos propuestas y se han planteado. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En primer lugar, en relación con el incremento del presupuesto en defensa. No es novedad, no es ninguna noticia que España pertenece a la Alianza Atlántica, que ha firmado una serie de compromisos que sitúan efectivamente el gasto en defensa en el 2% del Producto Interior Bruto. Por tanto, el Gobierno de España se mantiene en ese compromiso de alcanzar el 2% de gasto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto. En segundo lugar, resulta evidente, como también ha dicho y ha adelantado la presidenta de la Comisión Europea, que vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. En seguridad y en defensa, que no son las mismas cosas. La defensa tiene sentido si con ello garantizamos la seguridad. Bien, esa es una parte importante para poder solucionar el desafío que tenemos de seguridad y de defensa por parte de la Rusia de Putin, pero no es la única. Al igual que pasó con la COVID, se flexibilizaron las reglas fiscales, pero se tuvo que poner también en marcha una serie de mecanismos mancomunados del conjunto de la Unión Europea para poder hacer frente a lo que representó entonces la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el Gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Ese es el debate sustantivo que tenemos que dar en Bruselas y, lógicamente, compartir con el resto de Estados miembros y con las instituciones comunitarias. ¿Cómo financiamos esa seguridad y esa mayor necesidad de inversión en seguridad y en defensa ante el nuevo escenario geopolítico y, lógicamente, ante la amenaza de Putin en Ucrania? Por tanto, desde el punto de vista del Gobierno de España, nosotros estamos comprometidos con el 2% y, lógicamente, a nivel europeo, las instituciones comunitarias saben que desde el punto de vista nacional la flexibilidad en las reglas fiscales es una buena noticia, que vemos positivo, pero que no es digamos, la medida necesaria, o vamos a decirlo así, suficiente como para poder aumentar nuestra seguridad y nuestras capacidades de defensa. En relación con la última de sus preguntas sobre las garantías de seguridad, a ver, todavía estamos en guerra en Ucrania, desgraciadamente. Hay soldados ucranianos que están defendiendo la independencia y la libertad de su país. Y también, como he dicho antes, el modelo de convivencia europeo. Y por tanto, creo que entiendo la pregunta por parte de los medios de comunicación, pero todavía no se han dado esas condiciones de paz como para que podamos empezar a pensar en el diseño que usted plantea. Lo que sí que le digo es lo siguiente: en esas garantías de seguridad lo que tiene que haber es una
responsabilidad y una solidaridad de todos los aliados. De todos los aliados. No hay ningún tipo de acuerdo porque efectivamente esto es una reunión informal, no es, digamos, una reunión del Consejo Europeo, tampoco es una reunión del Consejo Atlántico y por tanto no se han tomado decisiones. Lo he subrayado desde el principio, es una reunión informal donde lo que hacemos es distintos líderes reflexionar sobre este escenario nuevo que se ha creado como consecuencia de las conversaciones de paz que va a tener la administración estadounidense con Putin. A partir de ahí, creo que lo relevante, lo importante es que seamos conscientes de los criterios que al menos desde el Gobierno de España hemos compartido. Uno, que tiene que contar con la implicación activa de la Unión Europea y de Ucrania en esas conversaciones de paz para que no sean un cierre en falso, como ha ocurrido en el pasado. Dos, que tiene que reforzar el orden multilateral y el derecho internacional, por tanto. Es decir, lo que no puede ser es que se premie al agresor, sino que de alguna manera se reconozca el esfuerzo del agredido y, por tanto, su derecho a la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional de su país, y, finalmente, que la Unión Europea salga reforzada de estas conversaciones de paz. Yo creo que con esos tres criterios podemos perfectamente, si en el momento en el que se produce ese acuerdo de paz se cuenta, como he dicho, con la implicación de la Unión Europea y también de Ucrania, pues hablar de cómo todos los aliados respondemos a esas garantías de seguridad, para que no vuelva a pasar en un futuro lo que venimos sufriendo con la Rusia de Putin desde hace más de 10 años en el este europeo. Y creo que esto es muy importante para los españoles y españolas, que seamos conscientes de que somos europeístas no solamente por interés. Cuando sufrimos la pandemia, cuando fuimos a Bruselas a defender nuestro derecho a una respuesta solidaria por parte de la Unión Europea, o también cuando sufrimos la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y contamos con la solidaridad europea para tener la solución ibérica o para reformar el mercado eléctrico, nosotros somos europeístas por interés, pero también lo somos por convicción, porque creemos que la Unión Europea es el mayor avance, el mayor logro probablemente de la historia de la humanidad, desde el punto de vista de crear un espacio de convivencia, de libertad, de derechos y de democracia. Y eso es lo que tenemos que preservar. Y ahora nuestros aliados, nuestros Estados miembros de la Unión Europea del Este, los países bálticos y también los países nórdicos, nos están pidiendo también esa solidaridad. Y que entendamos la amenaza existencial que para estas naciones es la amenaza de Putin en Ucrania y más allá de Ucrania. Y creo que... En directo, palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras esa cumbre informal en la que han participado 7 de las grandes potencias europeas en busca de un consenso común en la defensa de Ucrania frente a las negociaciones que van a dar comienzo, bueno, que ya han dado comienzo en la cumbre de Múnich y que van a continuar mañana en Arabia Saudí, conversaciones a las que Europa en principio no está invitada. Y precisamente en busca de ese acuerdo, lo que sabemos es que hay una divergencia entre las grandes potencias europeas en torno a un asunto, el que tiene que ver con el envío de tropas a Ucrania. Esta mañana, y al margen de esa cumbre de París, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ponía sobre la mesa la propuesta de enviar tropas a Ucrania. Decía que el Reino Unido estaba dispuesto. Pues bien, este ha sido un tema que se ha debatido en la cumbre de París por la tarde y no hay consenso. De momento sabemos que tanto Alemania como Polonia están en desacuerdo. También España decía antes de la reunión, en palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que no era el momento de debatir ese tema, que el foco de las conversaciones era otro, y ahora hay interrogantes sobre qué posición, qué postura
adoptaría Italia. Pero de momento lo que sabemos es que los países no se ponen de acuerdo, las grandes potencias, sobre la necesidad o la idoneidad de enviar esas tropas a Ucrania en el marco de estas negociaciones de paz. Vamos a ver las palabras del ministro polaco, el primer ministro polaco Donald Tusk. Natomiast jeśli będzie możliwe udzielenie gwarancji, także poprzez obecność wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami NATO dla Ukrainy, to oczywiście Polska na różne sposoby będzie aktywna w tym procesie, ale wysyłania wojsk polskich do Ukrainy nie przewiduje. Y continuamos ahora contándoles otras noticias de última hora. Les contamos también que se ha producido esta tarde también otra reunión en el marco del Eurogrupo en la que se ha debatido acerca del aumento del gasto en defensa y se ha puesto sobre la mesa el impacto en las economías de los 27 Estados miembros de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, ha dicho que lo que es fundamental y básico ahora mismo es poner en marcha el aumento del gasto en defensa. También se ha debatido y se ha hablado acerca de la reformulación de esas reglas fiscales para que los países puedan adecuarse a ese objetivo del 2% e incluso superarlo. Reasons why we are now discussing the urgent need to increase our defense expenditure, to strengthen our defense capabilities and our defense industry, because we live next to the aggressor state. We may, with a new Trump administration, have less predictability in terms of US positioning in this regard. So it's clear, as a European Union, we need to take our security. Continuamos contándoles, bueno, pues el impacto de este debate acerca del aumento del gasto en defensa en la Unión Europea, que tiene un impacto directo sobre un sector, el sector armamentístico europeo. Las acciones de la compañía alemana Rheinmetall, un importante proveedor de los países de la OTAN y uno de los mayores productores de armas del viejo continente, han subido hasta un 25%, una cuarta parte de su valor en los 3 últimos días, hasta superar los 900 euros en el DAX-Etra alemán, después de que la nueva administración estadounidense exigiese a la Unión Europea invertir más en defensa. La administración encabezada por Trump ha señalizado que se avecinan cambios en la arquitectura de seguridad transatlántica y demanda que la Unión Europea asuma más responsabilidad en su propia defensa. La mayoría de países europeos dicen que es imposible incrementar el gasto militar hasta el 5% de su PIB, como reclama Washington. Se pone como objetivo ese 2%, incluso poder superar ese 2%, pero no llegar al 5%. Aún así, se prevén inversiones significativas en armamento en los próximos meses y años y lo están acusando en positivo estas compañías. Como les decimos, Rheinmetall ha despedido la sesión con subidas finalmente del entorno del 14%. Otra compañía del sector armamentístico como BAE Systems ha despedido la sesión con avances del 9% en los 16,08 €. En el caso de Rheinmetall ha despedido la sesión con subidas del 14%, como decimos, en los $931,60. En los últimos 5 días, los títulos de la compañía se han revalorizado, los de Rheinmetall más de un 27%. Y después de hablar de avances en las negociaciones, de búsqueda de consensos entre Europa y Estados Unidos, les contamos una última noticia de última hora que no tiene nada que ver con este asunto, sino que tiene que ver con el frío, porque un vórtice polar traerá temperaturas gélidas, nieve y hielo a millones de estadounidenses desde hoy. El aire helado volverá a trasladarse a los estados centrales y orientales esta semana y ya se nota desde hoy, trayendo consigo uno de los aires más fríos de la temporada invernal hasta el momento e incluso provocando y alimentando otra tormenta invernal que llegará en los próximos días. El clima severo se desplaza al oeste del país mientras se espera que este vórtice polar afecte a las montañas rocosas y a las llanuras del norte, después de que tormentas invernales azotaran el este de Estados Unidos durante el fin de semana, causando la muerte de al menos 10 personas, incluidas 9 víctimas en Kentucky, que han fallecido durante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología ha advertido sobre un frío que amenaza la vida hasta mañana, con temperaturas en el noroeste de Montana que se prevé desciendan hasta los 42,7 grados Celsius en negativo,
con sensaciones térmicas de hasta 51 grados Celsius bajo cero. Y vamos ahora a la señal que nos llega en directo de nuevo desde esa cumbre de París, porque interviene a esta hora también la primera ministra de Dinamarca. Europæiske vurdering jo, at Rusland en reel trussel mod hele Europas sikkerhed og tryghed, og dermed mod vores frihed. Så det allervigtigste budskab fra i aften, det er behov for oprustning. Og vi skal opruste i Danmark, vi skal opruste i Europa, og det skal vi gøre for at undgå mere krig, altså for at Rusland flytter krigen på et tidspunkt fra Ukraine ind til andre europæiske lande. Det er det vigtige og vigtigste i mine øjne. Det andet, jeg gerne vil understrege, det er, at det her med en våbenhvile i Ukraine, det kan lyde bedre, end det i virkeligheden er. Fordi vi risikerer, at en våbenhvile ikke bringer fred med sig, og i virkeligheden sætter andre europæiske lande, men sådan set også Ukraine, i en endnu farligere situation, fordi Rusland måske bruger en våbenhvile, hvis den er på forkerte præmisser, til at mobilisere og starte forfra og angribe ind i et nyt land. Er I så blevet enige om, hvad der skal til for at kunne få en plads ved det forhandlingsbord, som de forhandlinger, som går i gang nu? Jamen, det siger jo sig selv, at der kan være alt mulig dialog, men hvis der skal forhandles om fred i Europa, så skal Europa være omdrejningspunkt. Men der er en part, der skal være det før end nogen andre, det er selvfølgelig Ukraine. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at der kan laves en bæredygtig, fredelig løsning, uden at Ukraine sidder med ved det, fordi det handler om Ukraine, og det handler om Ukraines territorium, og Ukraine er en del af Europa, ikke en del af hverken Rusland eller nogen andre. Men hvad med Europa som sådan? Altså, kan vi få en plads ved det forhandlingsbord? Jeg synes, man skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Altså, der er nu en dialog mellem Rusland og USA. Den har vi ikke nødvendigvis indflydelse på, men vi har jo indflydelse på, hvad vi selv gør. Og det allervigtigste budskab for mig i dag, og det er også budskabet fra mine med-europæiske kolleger, det er, at Europa skal opruste for at undgå, at krigen den udvikler sig til endnu flere lande, og det bliver rigtig dyrt. Det er træls, vi er blevet bragt i den her situation. Men forudsætningen for, at Ukraine kan forhandle noget, der er positivt og godt med Rusland, det er, at man fokuserer lige nu lidt mere på våben end på våbenhvile. Fordi hvis ikke vi leverer de våben, der skal til, så taber Ukraine altså den her krig. DR kan erfare, at regeringen vil oprette en særlig milliardfond, der skal gå til hurtig oprustning af Danmarks forsvar. Hvad kan du sige om den? Ikke noget lige nu. Det kommer vi til at præsentere inden for de nærmeste par dage. Vi skriver på Berlingske, at regeringen vil løfte forsvarsbudgetterne til 3% af BNP. Kan du løfte sløret for, hvordan regeringen vil fremrykke investeringerne, og hvad danskerne eventuelt skal forberede sig på? Jeg kan løfte sløret for det, jeg har været i Paris for, og det, jeg har diskuteret med mine europæiske kolleger, og det er behovet for en hurtigere oprustning af Europa, og det ansvar løfter vi i Danmark. Inden for de næste par dage kommer vi til at præsentere vores planer her på den korte bane. På vejen til mødet så sagde Keir Starmer, altså den britiske premierminister, at han var klar til at sende fredsbevarende styrker afsted til Ukraine, når det var nødvendigt, og det budskab rejser han over til Trump med, når han holder møde om få dage. Er du klar til at melde sammen? Jeg synes, det er en rigtig positiv melding fra englænderne og fra britterne, fordi vi har behov for at gøre det her sammen. Vi har jo fra dansk side haft et meget, meget tæt samarbejde med britterne hele vejen igennem den her krig. Vi er åbne for at diskutere mange forskellige ting, men jeg vil også gerne understrege, at der er rigtig, rigtig mange ting, der skal afklares, inden vi når til den her situation, fordi så taler vi om sikkerheden for vores egne mænd og kvinder. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der skal besvares. Det jeg tror, alle europæiske ledere er optaget af, det er, at hvis vi måtte nå til den her situation, så skal amerikanerne være involveret, og amerikanerne skal vise deres engagement. Men selv flere danske partier er også ude at sige i dag, at de synes, det er vigtigt at komme med den her melding, netop for at vise Trump, at europæerne er klar til at melde sig ind og garantere den fred, som amerikanerne kræver, vi garanterer. Så bør man ikke fra den side også komme med den klare melding, som Starmer er kommet med i dag? Altså, nu har jeg jo været sammen med Starmer her de sidste par timer, og der er ikke en uenighed mellem ham og jeg om alt det, der skal være på plads, før man overhovedet kan overveje den her situation her under den amerikanske deltagelse i en eller anden form for tilstedevær fysisk på grunden. Men må jeg ikke engang til at sige, at man kan have mange forskellige diskussioner. Det vigtigste her nu, det er altså, at ukrainerne får leveret mere af det, der skal til for, at de ikke taber den her krig, og for at de bliver stillet bedst muligt, hvis der på et tidspunkt måtte opstå reelle forhandlinger. Og så er det store spørgsmål, som ingen lige nu stiller, det er jo, tror vi, at russerne vil have fred? Jeg ser i hvert fald ikke nogen tegn på, at russerne ønsker fred. De kunne jo skabe den i morgen ved at trække sig ud af Ukraine.
Pues continúa esta intervención de la primera ministra, termina, quería decir, esta intervención de la primera ministra Mette Frederiksen acerca de las conversaciones de paz en esa cumbre de París que se ha celebrado esta tarde en la capital francesa. Le han preguntado a la primera ministra danesa sobre ese envío de tropas a Ucrania, tropas de paz, tal y como proponía el Reino Unido. Decía que era una buena propuesta, pero que hay que debatir muchos asuntos antes de llegar a ese extremo, porque lo que se pone en seguridad, lo que se pone en juego es la seguridad de los militares de Europa. Vamos a debatir estos asuntos y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña en este especial Cumbre de París nuestro siguiente invitado, como decimos, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario en Naciones Unidas. Bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Antonio, Igualmente. Cumbre de París en la que parece que se han puesto sobre la mesa dos asuntos. Por un lado, ese aumento de la seguridad, de la inversión en seguridad y defensa, que es algo que en principio para todos es incontestable, aunque haya debate y dudas acerca de qué significa aumentar el gasto en defensa, llegar a ese objetivo del 2%, en el que todavía no están muchos países, llegar al 5% que plantea Trump. Por un lado ese tema, por otro lado ese envío de tropas a Ucrania que se pone sobre la mesa y que de momento solo apoya pues un país que está fuera de la Unión Europea, el Reino Unido. Parece que unidad hay poca de momento. Bueno, desde luego hay poca unidad. Es que no puede haber más unidad. Si nos damos cuenta de lo que está pasando realmente con la posición europea, lo primero que hay que, antes de tocar el tema del gasto militar, ¿no? Que es otra historia, lo vamos a hablar ahora mismo, pero lo primero yo creo que hay que centrarse es en que Europa no es la Europa unida de la que nos acaba de hablar el presidente Sánchez, ¿no? Esta noche, esa Europa cohesionada y deseosa de una posición multilateral y que se apoya como en la pandemia, y nos ha lanzado toda una serie, he estado escuchando toda una serie de preciosidades sobre una Europa que pensaría igual y que es homogénea. Por favor, Europa está hoy absolutamente rota y los dirigentes van como pollos sin cabeza. Es una situación que yo creo que no he visto jamás a Europa estar peor, en peor división. Desde luego no hay, ya no es que estén alocados porque Estados Unidos no les tiene en cuenta para la paz, porque Rusia no quiere tampoco, y así va a ser. Y ya no solamente por eso, es porque dentro de cada país y cada dirigente tiene una visión absolutamente distinta de cómo quieren que esto acabe o de que no acabe. Por un lado tenemos fuera de la Unión Europea a Starmer con unos deseos de militares y belicosos, como siempre, fue el que más azuzó toda la guerra de Ucrania y que está presionando. Pero por otro lado tenemos a Italia, a Meloni, a Francia, y dentro de la propia Francia no está solo Macron, está Marine Le Pen y no está nada claro que ella esté tampoco por ambiente belicoso y no acabar con esta guerra. Por otro lado tenemos también la posición de Hungría, la posición de la izquierda alemana, incluso de la propia AfD en Alemania. Son partidos que van a las elecciones y tanto la izquierda como la AfD no son nada partidarios, son neutros en la posición entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? De unos cuantos amigotes que se han visto hoy de manera informal para no quedar fatal después de que les hayan puesto absolutamente verdes el señor Vance, por cierto, con muchísima razón, porque lo único que han hecho es defender un globalismo de la administración anterior, wokista, y mantener un enfrentamiento dentro de la propia Europa y de no dejarnos hablar, censura. Hubo una serie de cosas de Trump, la verdad es que, de Vance, absolutamente acertadas. Pero claro, todos estos, que yo diría frustrados, pro-guerra y anti-Trump y derrotados, son estos dirigentes que ahora empiezan a reunirse sin saber qué hacer. A mí la verdad es que me da mucha pena hablar mal de Europa. Pero no es que sea cuestión de pena, es que esta Europa que no supo independizarse de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que no ha sabido tocar la altura tecnológica que han alcanzado Estados Unidos y China cuando partían todos del mismo punto, que ha sido siempre sometida y utilizada por parte del atlantismo para ser una pura freno a Rusia, ahora que ha sido tan manipulada, tan utilizada y tan dependiente, ¿pretende ser y jugar un papel importante? ¿Pretende realmente sentarse en la mesa de negociaciones? Si ha hecho siempre lo que le ha dicho Estados Unidos, ¿ahora qué pasa? ¿Que va a dejar de hacerlo? Había que haber hablado antes. Teníamos que haber tenido dirigentes que se levantasen antes y que dijeran que esto no va
y que son, ahora de repente se asombran y dicen que el atlantismo se está rompiendo y que la OTAN ya no les apoya, pero no se dan cuenta que tenían que haber sido soberanos muchísimo tiempo antes. Entonces yo creo que estamos ante esa locura, esas diferentes ideologías en todos los países, dentro de los propios países europeos, en sus poblaciones. Y luego, sobre todo, insisto en este tema de la población y de la ciudadanía y de la gente. A mí me gustaría que hiciera un referéndum en este momento en Europa, me encantaría, en la Unión Europea. Y es seguro que no sale para nada mayoría belicosa, guerrera, para no querer acabar esta guerra. Y sin embargo, lo único que oímos de algunos dirigentes, incluido nuestro propio presidente del gobierno, es que hay que esperar, hay que ver que esta guerra no está acabada, a lo mejor hay que apretar más, a lo mejor hay que meter más armas, a lo mejor esto no se acaba nunca. ¿Qué pasa? ¿Que les gusta? ¿Qué pasa? ¿Que les gusta el 1,5 millones de muertos? Yo no entiendo nada de estos dirigentes europeos que no tienen un mensaje de paz. ¿Qué les ha pasado? Y es que no escuchan a la gente, es que no saben que la mayoría del pueblo en este momento y de la gente en sus países están pensando lo contrario. Entonces estamos realmente atados a eso. Y ligando a eso, y perdón porque me alargue, pero ligando a eso está el presupuesto de defensa. Y vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿Quién nos ha dicho que tenemos que defendernos de quién? ¿Quién nos va a atacar? ¿De verdad que una vez solucionado el problema de Donbass y Donetsk, pensamos realmente que Rusia lo que está soñando es marchar sobre París? Nos están tomando el pelo nuestros dirigentes. Lo que quieren en el fondo, y está ocurriendo, es que Rheinmetall, Thales y las demás empresas militares están encontrando un agosto bestial. Pero es que me recuerda muchísimo a la pandemia cuando nos decían a la gente qué bien que hemos tomado estas decisiones por vosotros. No, pero demonio, preguntarnos a nosotros. Que pregunte realmente al pueblo europeo si quiere seguir tirando el dinero con un presupuesto de defensa que nos va a dejar con peores pensiones, sin innovación tecnológica, sin mejorar la competitividad. ¿Es eso lo que queríamos para que se alimenten y se nutran el 25% que ha crecido Rheinmetall y mucho más y que ganan unos beneficios como pasó con la pandemia? Realmente nos estamos volviendo bastante locos en términos de geopolítica y empieza a no entenderse nada. Creo que es mucho más cuerdo lo que está diciendo Trump, incluso lo que está diciendo Putin. Creo que están en una línea de pacificación de algo que no tenía nunca que haber tenido lugar, que es esta guerra. Creo que los europeos son también responsables de que empezase y desde luego que Estados Unidos sabe muy bien lo que hizo USAID, el propio Trump lo afirma y el día que salgan los papeles de lo que hizo Estados Unidos en Maidán nos quedaremos bastante asombrados. Todo esto se podía haber evitado con una buena voluntad y con unas ganas de hacer la paz y de construir la mejoría de Europa. Y perdón por haberme alargado tanto. No, te quiero preguntar también por esa cumbre de Múnich en la que hemos visto de forma más evidente que nunca la fractura entre Estados Unidos y Europa. No sé hasta qué punto te ha sorprendido. Veíamos al portavoz, al responsable de esa cumbre de Múnich llorar en la rueda de prensa final. Sí, es un auténtico bofetón por parte de la administración americana a Europa. Es una auténtica lección. Pero también hay que pensar lo que hay detrás. Lo que hay detrás, y lo veíamos venir desde el día que nombraron a Trump, es que Trump lo que quiere es una Europa alineada con su nueva visión del mundo. La nueva visión de Trump del mundo es un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China juegan un poder de equilibrios. Ahí le molesta una Europa que disienta, una Europa que no esté alineada ideológicamente con su nueva política. Y desde un principio se vio a Elon Musk y a todos sus atláteres ir a la caza lógica de los dirigentes europeos para tratar de que cambien de opinión. Estados Unidos siempre ha manejado Europa, que no nos rasguemos las vestiduras. Y si no queremos que sea así, levantémonos y digámoslo claramente. Pero claro que sí, el discurso de Vance es con la intención de que aquel líder que todavía esté en el viejo wokismo, que se despierte porque va a perder las elecciones. Es en el fondo decir, mirad, sois viejos wokistas y la gente no os quiere y la gente no quiere esto. Y es verdad, la gente ya no quiere esto porque han tenido demasiados errores. Las guerras de Ucrania y muchas otras cosas y el wokismo extremo nos ha llevado a perder muchísimo. Y el Nord Stream y muchas más cosas. Entonces, claro, yo creo que es una estrategia absoluta de Estados Unidos de alinear a los futuros líderes europeos en su alianza.
Y mientras esa alianza no esté con los nuevos líderes como son Meloni, Orbán y otros que empiezan a surgir, mientras esa alianza no esté asegurada, Estados Unidos va a jugar al despecho, va a jugar a dejar un poquito a Europa de lado y darle una pequeña leccioncita. En el fondo son presiones para influir en futuras elecciones y tener líderes alineados. Pero yo creo que hace bien en el fondo porque esta Europa tiene que despertar. Es una Europa que tiene que enfrentarse a la dependencia que ha tenido siempre de Estados Unidos. Es una Europa que tiene que abordar con realismo su soberanía, pero no a golpe de billetes y de armas, sino a golpe de competitividad y de fuerza tecnológica. Yo repito siempre, de las 11 principales tecnológicas del mundo, 6 son americanas, norteamericanas, 5 chinas y ninguna europea. Eso quiere decir que lo hemos hecho rematadamente mal y que nuestro capitalismo en la nube es peor que un helado fundido. Estamos en lo peor. Entonces, creo que nos tenemos que despertar, creo que tenemos que que ese despertar no tiene por qué ser belicista, no tiene por qué ser de gasto armamentista. Alineémonos en las ideas de Trump, que ha puesto en marcha 6 o 7 multiplicadores económicos bestiales, como la baja de los precios de la energía, como el consumo, como incluso el juego de los aranceles para obtener réditos de inversión. Sepamos ser inteligentes y estratégicos en nuestro planteamiento y dejemos de llorar y levantémonos como europeos. Nos vamos a despedir. Juan Antonio de Castro, gracias por acompañarnos, doctor en Economía y también exfuncionario de Naciones Unidas. Un placer. Un placer también, muchas gracias. Y nos vamos a ir a la señal que nos llega en directo desde Riad, desde la capital de Arabia Saudí, porque ya está allí la delegación rusa para iniciar mañana esas conversaciones de paz con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto al asesor presidencial de Putin, Yuri Usakov, bajan por la rampa y estrechan la mano de la delegación de bienvenida en Riad. Ya saben, la ciudad que mañana acogerá ese inicio de las conversaciones entre la delegación rusa y la delegación estadounidense, unas conversaciones en las que de momento no participan de forma directa ni el presidente ruso Vladimir Putin ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y vamos ahora a contarles una noticia de última hora, y es que ya se ha producido la reacción, el mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, tras esa reunión, esa cumbre de París en la que han participado las grandes potencias europeas en busca de una postura común, porque quieren formar parte de esas negociaciones de paz para alcanzar ese acuerdo entre Rusia y Ucrania. Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien asegura que han reafirmado que Ucrania merece una paz basada en la fuerza, una paz, ha dicho von der Leyen, que respete su independencia, soberanía e integridad territorial con fuertes garantías de seguridad. Europa aporta la parte que le corresponde en materia de asistencia militar, dice Ursula von der Leyen, a Ucrania. Al mismo tiempo necesitamos, insiste von der Leyen, un aumento de la defensa en Europa. Y vamos a continuar en Negocios Televisión, vamos con una pausa publicitaria y continuamos. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear
los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Y de vuelta en este especial estamos analizando esas conclusiones tras esa cumbre informal de París en la que han participado las grandes potencias europeas. Vamos a estudiar y analizar en profundidad esos mensajes con nuestros invitados. Javier Esguevillas, experto en relaciones internacionales, profesor universitario. Carlos Tessier, experto en geopolítica, profesor en la Universidad de Shanghái. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a analizar los mensajes que han salido de la cumbre de París. Todos los países de acuerdo con aumentar el gasto en defensa, lo ha dicho, lo ha reiterado, lo ha subrayado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, ese objetivo del 2% sigue estando muy lejos de lo que pretende Donald Trump, que es un objetivo del 5%. Así que entiendo que las discrepancias entre Estados Unidos y Europa continúan. Y no va a permitir Trump que Europa forme parte de las conversaciones de paz hasta que haya un compromiso con ese objetivo del 5%, porque entonces a lo mejor nos enfrentamos a un callejón sin salida, Javier. Pues nos encontramos a un feliz callejón sin salida, porque cada minuto que pasa, cada día que pasa, yo creo que la Unión Europea y Europa está por suerte un poquito más lejos de Donald Trump y de Estados Unidos. Creo que la Unión Europea hoy ha demostrado que tiene que tener voz en el futuro. Esa voz, lamentablemente, no solamente es la diplomacia y es cumplir el derecho internacional como Europa y la Unión Europea está demostrando desde hace tantos años, sino que lamentablemente también supone que tengamos nuestra propia estructura de seguridad y defensa. Estamos volviendo al Consejo Europeo de antes de la guerra de la invasión de Rusia de Ucrania, en la que Macron proponía lo que hoy se está hablando en la cumbre de París, igualito, volver a tener una política de seguridad propia. La guerra de Ucrania nos tuvo que sacar del camino. Nadie quiere que esa guerra continúe un minuto más, pero tiene que hacerse por las cauces en las cuales el derecho internacional lo exige, es decir, que el que ha invadido se vaya. Carlos. Sí, bueno, perdón, una disculpa por quizá darle una vuelta un poco a la pregunta. Pero creo que nos estamos equivocando porque lo que yo he escuchado, lo que he estado viendo de la conferencia acá en París, lo que he estado viendo de los medios, cómo lo están manejando y todo, creo que seguimos pensando en la tendencia que estamos acostumbrados a ver, pensando que esto es una continuidad de lo que estábamos viendo antes, cómo venía desarrollándose el conflicto, y luego ahora con el señor Trump, pues ha tomado un camino diferente. Yo creo que nada más equivocados que eso. El momento que estamos viviendo, desde el punto de vista del tablero de ajedrez de la geopolítica mundial, de la geopolítica global, el señor Trump golpeó el tablero y todas las piezas se regaron y están recogiendo las piezas para acomodarlo como el señor Trump quiere que quede acomodado a su manera. El mundo es otro el día de hoy, completamente diferente al que era hace 2 meses, escasamente 2 meses. Entonces, todo lo que estamos viendo no podemos tratar de manejarlo como una continuidad de la política global que hemos venido viendo durante los últimos años. Está en juego toda la recomposición del balance de poder en el mundo. ¿De cuándo nos hubiéramos imaginado que iba a haber un liderazgo compartido entre China, Rusia y Estados Unidos? Por Dios santo, eso era prácticamente imposible de pensar. Si eso alguien lo hubiera dicho hace 3 meses en un foro, se le hubiera pensado que estaba completamente loco. Entonces, si seguimos nosotros analizando las estrategias, si seguimos buscando qué es lo que tenemos que hacer, cómo deben de moverse los países, qué es lo que debe de hacer Europa, pensando en seguir siendo amigos de Estados Unidos. Estados Unidos nos ha demostrado el día de hoy que no tiene más amigo que él mismo. Su interés ha llegado a tal grado de traicionar sus intereses personales como país para ir con qué es lo que le conviene en este momento, dejando de un lado a Europa y haciendo a un lado a Ucrania,
siendo que fue Estados Unidos el que puso el problema de Ucrania sobre la mesa. Todos sabemos, es dominio público que las conversaciones que iniciaron Ucrania para lo de la Unión Europea y para la OTAN, todo esto fue planeado desde Washington. Y ahora, después de toda la debacle de eventos, ahora sucede que se sientan a discutir la paz y cuál va a ser el proceso de paz Rusia y Estados Unidos, dejando a Ucrania de lado, dejando a Europa de lado. Eso es impensable, perdón, es impensable. Bueno, es que estamos, Javier. Simplemente para apuntar a lo que dice el compañero, es que estamos volviendo al año 1975, no podemos olvidarlo. Volvemos a la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y Rusia y China, por otro lado, eran los factores geopolíticos. La diferencia es que ahora la Unión Europea y Europa no va a volver a firmar un cheque en blanco y decir que nos sirve la protección de Estados Unidos o es simplemente ser aliados de ellos. Yo creo que la diferencia es que ahora, estando en la misma situación de hace tantos años, Europa tiene la posibilidad, y lo está demostrando desde hoy, de decir qué va a hacer. Y habla del posconflicto. A mí me parece precioso, magnífico, que la Unión Europea hoy hable de qué hacer el día que la guerra se acabe. Es muy importante, porque la prevención de un futuro conflicto o de futuros conflictos, allí Europa y la Unión Europea tienen mucho que decir. ¿Estás de acuerdo, Carlos, en que Europa y la Unión Europea tienen mucho que decir? No solamente estoy de acuerdo, creo que es decisivo. Es decir, en esta recomposición de alianzas que estamos viendo, que repito, no son las alianzas de Estados Unidos, son las alianzas del señor Trump. En ese sentido, lo que diga Europa, lo que Europa haga, va a ser definitivo para cómo va a quedar el nuevo esquema de alianzas en el mundo, y con eso el balance de poder. A ver, acordémonos que en teoría pura de relaciones internacionales, la paz por sí misma, el concepto de la paz no existe. O sea, la paz todos la quisiéramos, todos la buscamos, pero la paz, finalmente, la paz es simplemente la respuesta al balance de poder. Cuando el mundo alcanza el estatus de balance de poder, en ese momento lo que tenemos por consecuencia es un periodo de paz. Entonces, si buscamos la paz, lo que tenemos que buscar ahorita es cómo hacemos para que ese balance de poder quede conformado de tal manera que garantice que esa paz sea duradera. Y no me refiero a Ucrania, me refiero para todo el mundo. Y Europa va a jugar un papel determinante, completamente determinante. Los demás jugadores ya dijeron con quién están. Es decir, las cartas ya están sobre la mesa en todos lados. Falta que Europa decida qué va a hacer. Va a seguir pensando que la alianza con Estados Unidos le va a garantizar muchas cosas, que seguir al lado de Estados Unidos y hacer lo que Estados Unidos quiere, eso es lo que le va a garantizar a Europa crecimiento, o Europa se va a decidir a en un momento dado ser un jugador no de reemplazo, sino un jugador serio en la arena de la geopolítica. Eso es lo que creo que estamos viendo. Claro, pero permitidme que diga una cosa, porque escucho a muchos comentaristas y leo muchas crónicas en las que parece que Europa no hace nada. Es que Europa hace mucho tiempo que hace lo que está haciendo hoy también, y es defender el derecho internacional, defender la diplomacia, defender los mecanismos que hemos creado entre todos para conseguir un mundo que no es justo, es muy injusto, pero al menos se supone que está en cierta dosis de paz y de camino hacia el desarrollo, y lo hacemos con las cartas de cumplir la ley. Eso tiene sus consecuencias, es jugar con las cartas más complicadas de la partida, porque a otros les da igual las normas, les da igual saltarse las normas. Lo ha hecho Rusia, lo hace Estados Unidos, bueno, pero Europa no está callada ni débil ni en un rincón del ring de boxeo. Al revés, estamos muy activos, estamos diciendo ahora públicamente, lo cual es maravilloso, qué queremos y qué vamos a hacer, y eso me alegra profundamente. Sí, puedo intervenir. Estoy completamente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo, pero sí es cierto que yo no me acuerdo de situaciones decisivas en las que Europa haya golpeado la mesa y le haya dicho a Estados Unidos, por ahí no es. Quizá lo último que recuerdo de eso fue en la administración pasada del señor Trump y por parte de la señora Merkel. Fuera de eso, no recuerdo yo muchas ocasiones en las que Europa no haya ido en contra de una decisión de Estados Unidos. Tampoco quiero que lo haga, es decir, no es mi intención. Mi intención es que yo creo que las alianzas que existían tradicionalmente
buenas o malas, para bien o para mal, esas alianzas que existían, dejaron de existir el momento en el que el señor Trump tomó la Casa Blanca. Y creo que muchos no se han dado cuenta todavía que esas alianzas ya no existen. Ese es mi punto con Europa. Europa debe reconocer que Estados Unidos la ha dejado sola. Y ahora sí, ¿qué va a hacer Europa en ese sentido? De lo que bien comenta respecto al quehacer europeo, no podría estar más que de acuerdo en todo lo que comentó, cierto, completamente. Que Europa tiene que aceptar, tiene que asumir que Estados Unidos la ha dejado sola en este proceso. ¿Y por qué Europa no tendría que mirar directamente a Rusia en lugar de mirar a Estados Unidos? Pregunto, Javier. Claro, es que lo que ha conseguido Donald Trump es que hoy, hablando de geopolítica y hablando del futuro a corto plazo, Rusia y Estados Unidos sean lo mismo. No un amigo precisamente. Yo no quiero acercarme a Rusia, no me gusta la autocracia, no me gusta la falta de democracia, no me gusta que no respeten los derechos humanos. Pero si Estados Unidos va hacia el mismo camino de no respetar los derechos humanos de los migrantes, de incumplir el derecho internacional todos los días y de hablar de Gaza como quien habla de un campo de golf, o de hablar de Ucrania como quien habla de una transacción económica por las tierras raras, saltándose un montón de resoluciones de Naciones Unidas y un montón de decisiones adoptadas por todos los socios, como decía el compañero, ya no somos tantos socios, creo que está igualándose a Rusia y, por tanto, en efecto, va a haber que mirar a los dos lados y girar la cabeza a ambos lados diciendo qué hacemos con estos dos nuevos o no nuevos poderes en frente de la Unión Europea. Yo creo, sí, completamente de acuerdo, cierto, pero yo creo que sí hay en este momento, al menos lo que yo alcanzo a visualizar, hay un tercer elemento que no es, en mi opinión, no da tanta desconfianza como Rusia y como el Estados Unidos que estamos viendo ahora, que sí es un jugador internacional, que sí es un líder, que sí podría ostentar, y está haciéndolo, un liderazgo en el mundo que se llama China. Yo creo que Europa podría hacer mucho más con China. Y junto con China, Europa podría desarrollar muchísimo más toda su relación con Asia, que la ha venido dejando, no mal, porque sí han hecho muchas cosas, pero creo que Europa ha venido dejando Asia de un lado, justamente por esa alianza con Estados Unidos. En ese momento, yo no creo que una presencia de China pudiera pensarse que va a ser a través de Rusia. Yo más bien creo que el liderazgo de Rusia, como lo estamos viendo, se acaba cuando se firme el Tratado de Paz de Ucrania, y en ese momento Rusia se va a convertir en un jugador secundario porque no tiene fuerza para ser un primario como lo hizo hace ya muchísimas décadas. Javier, ¿algo que añadir? Bueno, yo es que creo que debemos, cuando hablamos de China o hablamos de los 100 y pico países del mundo que no son democráticos, no podemos olvidar que el nuevo orden internacional que nació tras la Segunda Guerra Mundial estaba basado en que cada país iba a ser como fuera, pero nos obligaba a dialogar. No podíamos no dialogar con el malo malísimo. Un país, el más cruel del planeta, tenía, lamentablemente o no, sitio en la Asamblea General de Naciones Unidas, tenía sitio en todas las reuniones diplomáticas en las que se adoptaban acuerdos de todo tipo y toda índole. Por tanto, eso hay que seguir haciéndolo y seguir cumpliendo el derecho internacional y la diplomacia, tal como nació en el año 45, conlleva hablar con China y con todos los países del mundo que no son democráticos, incluido Rusia, incluido Estados Unidos en su nueva deriva, etcétera. Y es el papel que Europa debe de seguir levantando de manera firme, pero es muy complicado porque tenemos todas las cartas de perder. Esto me recuerda cuando, por ejemplo, toda la Unión Europea fue signataria de los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático y lo hacíamos solos. Y todo el mundo nos decía, Europa es tonta porque va a perder competitividad, va a perder capacidad industrial, porque va a intentar cumplir, que más o menos lo hemos hecho, con los criterios que se adoptaron en París en la cumbre contra el cambio climático, y otros no lo hacen, como China, como Estados Unidos, como la India, como otros países. Ahí Europa es tonta. Pues no, no es tonta. Europa lo que tiene que hacer es seguir manteniendo, aunque nos cueste mucho esfuerzo económico y social, las políticas que ha seguido haciendo en los últimos 20, 30 años con respecto a la migración, con respecto al cambio climático, con respecto a la diplomacia. Y eso tiene su precio. Y yo estoy dispuesto a asumirlo, y creo que debemos asumirlo todos los europeos y europeas.
Y os quiero preguntar por cómo terminaron, o sea, cómo se ha visibilizado esa ruptura de relaciones, o esa ruptura de objetivos comunes entre Estados Unidos y Europa, a colación de lo que decías, Javier, en esa cumbre de Múnich. No sé hasta qué punto las relaciones están heridas de muerte o es una escenificación, Javier. No, están heridas de muerte, aunque escenifiquemos que no lo son tanto, porque claro, hoy Macron, antes de la reunión con todos los líderes europeos, lo que ha hecho es llamar a Donald Trump, pero eso es una titular de prensa, porque la herida es mortal. Es decir, no puede aquí venir el señor vicepresidente de Estados Unidos a acusar de falta de libertad en Europa. Por favor, hay cosas en las cuales tenemos seguramente muchos fallos en la Unión Europea y en toda Europa, pero desde luego libertad de expresión no. Y como eso, cosas parecidas. Están esperando a ver qué pasa en Alemania el próximo domingo. Yo también estoy esperando a ver cómo la gente reacciona ante la situación de que se ha metido en la campaña electoral en los Estados Unidos, por medio de quien todos sabemos. Pero desde luego la ruptura creo que es mortal, es ideológicamente mortal, es conceptualmente mortal, aunque escenifiquemos pues que no es tanto, porque al final diremos que hay cosas que hay que hacer juntos, lo cual también es cierto, y que tenemos cosas en común, lo cual también algunas serán ciertas. Carlos. Bueno, yo la verdad es que no creo que haya una herida mortal ahí en la alianza, simplemente que desapareció la alianza, es decir, no es que se haya acabado, lo que pasa es que a una de las partes simplemente ya no le interesa. Y si ya no le interesa, pues por más que la otra parte quisiera aferrarse, pues no tiene ningún sentido que lo haga. Y repito lo mismo, esto obedece a la idea de mundo que tiene el señor Trump. Y para ponerlo en términos llanos, si nosotros seguimos la línea, si seguimos una tendencia de cómo venía funcionando, entre comillas, el mundo, lo que venía a continuación era, por lógica y por simple inercia, venía un declive del imperio de Estados Unidos, es decir, un declive en el liderazgo de Estados Unidos, y el surgimiento de otros líderes que el que se veía más claro era China, y no solo, pero con algunas partes de Asia. De hecho, ya se daba por sentado eso. Hay que entender que lo que el señor Trump hizo fue destruir completamente la tendencia, y no le importó llevarse el orden mundial entre los pies para poder hacer lo que él quería. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, a él no le importa que el mundo sea peor mañana, siempre y cuando Estados Unidos siga siendo líder de un mundo que aunque sea peor, pues sigue siendo liderado por Estados Unidos. Eso de ver a un mundo que fuera mejor, que justamente es la visión europea, un mundo que fuera mejor, pero en donde Estados Unidos ya no jugara un papel de liderazgo, pues para el señor Trump eso es imposible. Entonces lo que estamos viendo sigue completamente la lógica del señor Trump, únicamente la del señor Trump. Algo, venga, rápidamente y contigo despido, Javier. Rapidísimo. Esa herida mortal no tiene que ver con la ideología. En Europa y en la Unión Europea, claro que va a haber gente que adore lo que dice Donald Trump y partidos políticos que lo defiendan legítimamente, claro, por supuesto. No, la herida mortal es porque el concepto de mundo que tenemos encima de la mesa ya es totalmente opuesto. El nuestro es el que es, diplomacia, derecho internacional. El de él es otro. Y por eso la herida es mortal e imposible caminar juntos. Vamos a despedir, Javier Esguevillas, Carlos Teixeira, un placer como siempre teneros esta tarde con nosotros en esta edición especial del cierre de Wall Street. Un abrazo. Gracias. Y les contamos ahora dos noticias de última hora, una que tiene que ver con las relaciones entre México y Argentina, porque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha hablado acerca del escándalo cripto que salpica al presidente de Argentina, Javier Milei. Dice que es sumamente grave y que se ha producido un conflicto de intereses, así que dice que hay que aclarar la situación, que hay que aclarar lo que ha pasado. Estas son las palabras de Claudia Sheinbaum acerca de ese escándalo cripto que afecta al presidente de Argentina. Sí, es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude de confirmarse,
Pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de esto. Y les hablamos también acerca de un accidente de avión que se ha producido en un aeropuerto de Toronto, la capital de Canadá. Los equipos de emergencia han acudido al aeropuerto Pearson de Toronto después de un accidente que ha involucrado a un avión de Delta Airlines durante un aterrizaje. El aeropuerto ha publicado a través de la red social X, enseguida vamos a ver ese mensaje, que el incidente ha involucrado a un avión que llegaba al aeropuerto internacional desde Minneapolis, en Estados Unidos. Los equipos de emergencia, dicen en ese mensaje, están respondiendo, todos los pasajeros y la tripulación están bien, añade el comunicado, por lo tanto no se ha producido ningún tipo de herido, ni de persona, ni de víctima. El aeropuerto ha publicado imágenes en X, como pueden ver en sus pantallas, después de una nevada de 53 centímetros de nieve durante la semana pasada, que ha podido tener algo que ver con ese accidente de un avión de Delta Airlines en el aeropuerto Pearson de Toronto. Y vamos con otra entrevista. Vamos a continuar analizando lo que está pasando en esas relaciones internacionales en medio de esas negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos. Alberto Gallego Gordón, coronel del Ejército retirado del Aire y del Espacio, profesor de Relaciones Internacionales. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a analizar con usted, si le parece, uno de los asuntos pues que están sobre la mesa durante la jornada de hoy. Es el cambio de estrategia militar, el cambio de estrategia en clave de seguridad que tiene que seguir Europa. Hay asuntos sobre los que no se ponen de acuerdo los 27, pero hay un asunto sobre el que sí que parece que hay consenso. Lo ha dicho hace unos minutos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Europa tiene que aumentar su gasto en defensa, su gasto en seguridad. Hay acuerdo sobre eso. Sin embargo, pues ese objetivo del 2% que se persigue y al que se comprometen dentro de la Unión Europea, a Trump no se le queda corto, se le queda cortísimo. Pues sí, vamos a ver, el 2% se acordó en un marco de la OTAN en la cumbre de Gales de 2014, ¿no? Entonces era aumentar los presupuestos de defensa respecto al PIB, ¿no? Claro, prácticamente la mitad de los países de la OTAN no lo cumplen. Hay algunos países que sí lo sobrepasan. Polonia creo que ahora mismo en porcentaje supera incluso Estados Unidos. Los países bálticos también. Otros países como España, por ejemplo, que está en la cola, ¿no? Yo me permito un poco... había que echar números, ¿no? Me permito decir que España está muy comprometida con las misiones internacionales. Cuando hablamos de seguridad, creo que lo he dicho en este foro ya, ¿no? No solamente hablamos de dinero, hablamos de compromiso, hablamos de qué es la seguridad. La seguridad no se puede pagar, pero vamos un poco a resultados de, ¿no? Si es el mundo más seguro y la situación más segura, desde el compromiso de España en el ámbito internacional, creo que está fuera de toda duda. Habría que ver, como digo, el tema de presupuestos, ¿no? Claro, ahora cuando hablamos de Europa... no olvidemos que hay 21 países comunes de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Luego la OTAN son 32 y 27 la Unión Europea. La Unión Europea debe, sin ninguna duda, Europa en general, debe invertir más en defensa. Ahora, ¿cómo? Claro, no estamos hablando de una economía de escalas respecto a Estados Unidos, que tiene, pues, el avión que yo pilotaba en mi primer piloto, pues tiene pues igual 500, 600 aviones, cuando España ha tenido, pues digamos a tener 12 prácticamente, ¿no? Entonces, esa economía de escala, el problema de Europa es que estamos demasiado atomizados. Entonces hay que invertir, pero invertir mejor. Tenemos que convencernos de que de esta manera de plantear la economía, a pesar de que hay una agencia europea de defensa, la EDA, a pesar de que hay una OCAR, una agencia también para gestión de proyectos de defensa, todo esto tiene que ir orientado hacia una optimización de los recursos. Si no, estamos tirando el dinero, porque estamos hablando de que no es eficiente el gasto que hace Europa en general en gastos de defensa. Luego, como digo también, el ámbito de la OTAN es una organización militar. Yo he sido OTAN, yo sé perfectamente cómo funciona la OTAN porque he sido una parte, bueno, ocupé un cargo relativamente importante en su momento y sé cómo funciona, ¿no? La Unión Europea no tiene esa estructura, con lo cual tenemos que buscarla también, ¿no? Tenemos que hablar. La Unión Europea se ha focalizado sobre todo, no digo en la Europa de los mercaderes, es una Europa normativa, una Europa de ámbito social, pero claro, si ahora resulta que nos dejan solos de la mano de Estados Unidos, nos abandona, no olvidemos que Estados Unidos paga casi un 70% del presupuesto de la OTAN. O sea, Europa ha disfrutado de la Pax Americana
con el umbral, con el paraguas que hemos tenido del ámbito de la defensa y el presupuesto de Estados Unidos y las fuerzas norteamericanas en Europa. Europa tiene que empezar a hacer algo. Decías que Europa no, o sea, que no sé hasta qué punto se tiene que ver tanto con la cantidad, con ese 5%, con la eficiencia o con todo a la vez. Tiene que, hombre, a efecto de números es obvio que debemos, bueno, es que se quede claro que hubo un compromiso del 2%, ¿no? Como digo, yo creo que Polonia estaría en torno al 4% y Estados Unidos 3% y muy alto. No me acuerdo ahora, no quiero equivocarme con números, ¿no? Pero es que sobre todo tiene que ser más eficiente. El dinero que invierte Estados Unidos en defensa es mucho más eficiente que el que invierte Europa. Estados Unidos tiene un modelo de carro de combate, el Abrams, tiene un avión de transporte que es el Hércules, tiene un avión, el C-17, el avión de transporte estratégico, tiene un bombardero modelo y tiene un avión de combate modelo para la parte de la Fuerza Aérea y la Navy también, y los Marines, ¿no? Pero claro, Europa no, tenemos el Eurofighter, tenemos el Gripen, tenemos el Rafale que tienen los franceses. Claro, toda esta inversión en inversión y más de tecnología, desarrollo, el ámbito logístico, el ámbito de entrenamiento, el ámbito operativo, todo eso se va al dinero y no es eficiente comparado con la eficiencia óptima que tiene Estados Unidos. Luego habría que empezar por ahí también. Pero claro, cuando vemos que cada país tiene sus propios intereses, incluso recuerdo, ¿no? Recuerdo toda la gestión de la 400, el avión que ha sustituido al Hércules, el que yo piloté en mis tiempos de piloto. Pues bueno, en Italia se salió en su momento y optó por una versión del Hércules más moderna. Otros países no quieren ese avión. Entonces, claro, a la hora de la inversión no es eficiente. Podría ser eficaz, pero la eficiencia, si vemos como optimización del esfuerzo con el rendimiento, pues no lo es en absoluto. En absoluto. Y como digo, además no llegamos a ese 2%. Te quería preguntar entonces si esa brecha entre lo que gasta Estados Unidos y lo que gasta Europa va a seguir existiendo, aunque exista un compromiso, parece que claro, por parte de Europa por aumentar ese gasto en defensa. Si la brecha sigue existiendo, ¿hasta qué punto le va a servir a Estados Unidos lo que Europa tiene ahora mismo puesto sobre la mesa? Pues Estados Unidos, ya lo dijo Obama en su época, es el pivote hacia el Pacífico. El interés de Estados Unidos es el Pacífico ahora mismo, es China y todo el área de Indo-Pacífico. Europa, como digo, Estados Unidos ha dejado miles de muertos en Europa, en las dos guerras mundiales. El orden establecido desde entonces ha sido un orden de alguna manera liderado por Estados Unidos. Por supuesto, como digo, en Europa ha tenido cientos de miles de soldados desplegados en Europa, manteniendo durante la Guerra Fría. Todavía mantiene organismos y tiene unidades y tiene, no sé, no sabría decir cuántos, pero tiene miles de soldados de presencia militar ahora mismo en Europa. Entonces, claro, dice Europa, ya vale de que yo defienda, de que yo me gaste mi dinero y mi esfuerzo y mis muertos, no olvidemos, los muertos en Europa. Europa tiene que empezar a hacer lo que le corresponde, tiene que empezar a ponernos de su parte. Entonces, se trata de que podamos invertir, pero también invertir con cabeza. O sea, ahora una inversión, ahora no, subimos, pero claro, ese 2%, si llegamos incluso más que exige Trump, habría que ver cómo se materializa, en qué ámbito se materializa. O sea, no podemos desarrollar de la noche a la mañana un nuevo avión de combate, un nuevo carro de combate, helicóptero de combate, comunicaciones que son imprescindibles, comunicaciones vía satélite, sistemas de observación. Todo esto no se hace de la noche a la mañana, subiendo directamente el presupuesto. Luego hay que invertir y con cabeza. O sea, que la brecha no se salvaría yo no sé, voy a decir una opinión, ¿vale? O sea, 6, 7, 8 años, no antes. Sí se invierte ahora, pero la decisión es política. La decisión no es militar, la decisión es política. Y el otro asunto sobre el que te quería preguntar, Alberto, es el que tiene que ver con esa posibilidad de enviar tropas europeas a la defensa de Ucrania después de, una vez se consiga alcanzar la paz, un asunto sobre el que hay discrepancias en el seno de la Unión Europea. La mayoría de países dicen que todavía hay un largo camino que recorrer antes de poner sobre la mesa esa opción. Decías que no con la cabeza. Estoy de acuerdo totalmente. Vamos a ver. Mandar ahora fuerzas, yo sé que Starmer y también Finlandia han hecho esa propuesta. Scholz directamente la ha echado abajo, incluso el presidente Sánchez también, ¿no? O sea, no pueden ir fuerzas de paz mientras no haya una paz. O sea, estamos hablando de fuerza de interposición en un momento, pero estarían sometidas también a posibilidades de combate abierto, ¿no? Pero hasta el momento que no haya un acuerdo de paz estable, con unos acuerdos que se puedan controlar por parte de una institución internacional, que serían, entiendo que la ONU, evidentemente, aunque la ONU yo creo que está ya también herida de muerte, como decían antes los compañeros que han hablado,
yo hasta ese momento no se podría enviar ninguna. ¿Por qué? Porque estarán sujetos a posibles combates y agresiones por una de las dos partes, fundamentalmente por parte de Rusia, ¿no? Luego yo creo que no sería sensato enviarlas. Pues vamos a estar muy pendientes de qué va sucediendo con esos dos grandes asuntos, ese envío de tropas y el tema del aumento del gasto en defensa, a ver en qué se concretan ambos casos, son los que están sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, Alberto Gallego Gordón, coronel retirado del Ejército del Aire y profesor y del Espacio y profesor de Relaciones Internacionales. Gracias. Y del Espacio. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a continuar en esta edición especial del cierre de Wall Street con el foco puesto en esa cumbre de París que se ha celebrado esta tarde en la capital francesa, de la que ha salido un compromiso unívoco de las grandes economías europeas de que hay que impulsar, de que hay que aumentar el gasto en defensa. Lo que hay que saber es cómo se va a concretar ese aumento del gasto en defensa y también el otro gran tema sobre el que no hay tanto acuerdo, el envío de tropas de paz a la frontera entre Ucrania y Europa. Sergio Castaño, experto en geopolítica, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues cumbre de París de la que sale el compromiso unívoco del aumento del gasto en defensa. ¿Cómo lo hacemos para contentar a Donald Trump? Bueno, pues lo estábamos comentando antes, ¿no? Desde 2014 se tomó la decisión de incrementar el gasto, llegar al 2%, pero ¿cómo se puede hacer esto? Son decisiones que desde el año 2022 se están planteando, se está tratando de llevar a cabo, pero no son decisiones que desde el punto de vista político encuentren una gran aceptación entre la población, al menos en los últimos años. Es más, había movimientos pacifistas que lo que consideraban era que había que reducir cada vez más el gasto en defensa, porque en el contexto en el que vivíamos hasta el año 2022 era muy poco probable que Europa sufriera una guerra. Confiábamos en la defensa que llevaba haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos en Europa y, por tanto, todos los países han ido reduciendo el gasto en defensa e incrementando el gasto en servicios sociales, en educación, en sanidad, en todo tipo de ayudas sociales. Claro, ahora el presupuesto que tenemos los países es el mismo. Lo que hay que hacer es reducir las partidas en cuestiones sociales y llevarlas al gasto militar. Esto, hoy, con la amenaza que tenemos de Ucrania, pues sí, será aceptado por la población, pero son decisiones impopulares desde el punto de vista electoral. Y eso sucede en España, pero sucede en Francia, en Italia y en todos los países de la Unión Europea. Además, ya no solo el coste electoral que pueda tener, aunque yo creo que no va a haber grandes divisiones, salvo algunos partidos que se nieguen a incrementar ese presupuesto en defensa por la amenaza que estamos viviendo, pero aparte del coste electoral es cómo llevarlo a cabo. Y eso es realmente complicado. En España, por ejemplo, seguimos sin presupuestos, lo que limita muchísimo al gobierno poder cumplir los compromisos que se adquieran con el resto de países de la Unión Europea. Y en otros países, pues la situación tampoco es sencilla. Hemos apostado por la defensa basada en la economía y en la diplomacia durante décadas y hoy nos encontramos que ese modelo de defensa no es válido y que hay que incrementar el gasto en defensa, pero no tenemos ni los recursos y además, lo estábamos comentando antes también, es que no es algo que mañana digamos vamos a comprar tantos aviones y tantos escudos antimisiles. No, hay que hacer una gran inversión a largo plazo y mientras que la Unión Europea no establezca esa unión militar fundamental, pues la amenaza de Rusia va a seguir estando ahí. Y Rusia, si se siente victorioso después de la situación que se ha generado con la negociación directa, bilateral con Donald Trump y termina controlando de forma definitiva y aceptado por la comunidad internacional, controlando el territorio de Crimea y controlando el territorio del Donbass, se va a sentir fuerte para seguir presionando a otros países. Y eso es una gran amenaza para la Unión Europea. En este contexto, precisamente citabas, pues esa postura en la que Putin, pues puede sentirse ciertamente respaldado por Donald Trump. Mañana van a dar comienzo esas conversaciones de paz en Riad. En Arabia Saudí ya tuvimos acercamientos en esta cumbre de Múnich. De momento, los protagonistas son Estados Unidos y Rusia. Ucrania no está claro si va a formar parte de las negociaciones o no, aunque desde Estados Unidos dicen que sí. Quien de momento está completamente borrado de esas conversaciones es Europa, es la Unión Europea. Te quiero preguntar por expectativas en torno a lo que vaya a pasar mañana en Riad. Bueno, decía Marco Rubio que sí, que se contará con Ucrania, se contará con la Unión Europea, pero yo creo que una vez que la decisión esté tomada. Y es que volvemos a esa fragilidad en el ámbito militar, en el ámbito del poder real
de la Unión Europea, que no tiene ningún tipo de peso a la hora de presionar y tratar de participar o de que la postura de la Unión Europea sea tenida en cuenta en la negociación que van a iniciar Rusia y Estados Unidos. Rusia lleva 10 años desafiando a la Unión Europea y ahora se ha encontrado con que el principal aliado que estaba sosteniendo a la Unión Europea y que estaba financiando la ayuda militar a Ucrania realmente, porque los países de la Unión Europea o el resto de países de la OTAN estaban aportando muy poco en comparación con lo que aportaba Estados Unidos, ahora se encuentra que negocia directamente de forma bilateral y van a llegar a acuerdos. Claro que van a llegar a acuerdos, pero ignorando por completo a la Unión Europea. Y cuando ya esté tomada la decisión, ahí sí que se contará con la Unión Europea, pues hay que enviar misiones de paz o por las diferentes medidas que se tengan que tomar para garantizar una estabilidad en Ucrania. Pero mientras tanto, las decisiones van a ser bilaterales y la Unión Europea, pues con mucho dolor para todos los países, porque de ser un actor relevante y fundamental en la política internacional, pues ve cómo queda relegado con una crisis en un territorio que hace frontera con los países de la Unión Europea. Voy a preguntar también en este contexto por si la Unión Europea tendría que negociar directamente con Rusia en lugar de intentar recibir el hueco que Estados Unidos le podría dejar. Esto es algo que se viene diciendo desde hace tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo las sanciones económicas que se impusieron en el año 2022 han tenido un efecto boomerang, un efecto contrario, y al final quienes hemos pagado esas sanciones hemos sido los ciudadanos europeos, con el incremento del precio de los hidrocarburos, el incremento del precio de muchos productos de primera necesidad, y se estaba ya hablando, ¿no? Incluso Alemania abrió la puerta a la llegada del gas ruso. El gas ruso ha seguido llegando a Europa porque tenemos una dependencia con Rusia, pero claro, cuando se adopta una posición tan fuerte con respecto al conflicto en Ucrania, de defender a Ucrania, de que defender la soberanía de Ucrania y que recupere sus fronteras, tener que cambiar ahora el discurso es admitir una derrota y admitir una situación en la que queda la Unión Europea totalmente ninguneada. Probablemente la situación va a ir avanzando. Si Donald Trump sigue con esta dinámica, a Putin se le empezará a reintegrar en las grandes reuniones internacionales y poco a poco habrá una aproximación entre la Unión Europea y Rusia, pero a día de hoy sería reconocer una derrota directa, porque quien ha estado apoyando a Ucrania y diciendo que Ucrania tenía que entrar en la OTAN y que Ucrania era un candidato a entrar en la Unión Europea, no puede, porque Donald Trump haya tomado una decisión la semana pasada, cambiar por completo de estrategia. Será un proceso lento, pero al final sí. La Unión Europea ya ha reconocido que va a haber paz, no se habla de enviar tropas en misiones de paz, pero en ningún momento se está hablando de seguir armando a Ucrania ni de potenciar a Ucrania para que pueda mantener su acción armada en el Donbass, y por tanto está aceptada ya la decisión que se va a tomar entre Estados Unidos y Rusia, y será cuestión de tiempo que la Unión Europea pues vaya dejando a un lado el discurso que han mantenido en estos últimos años y aceptando la realidad que se va a dar con ese acuerdo al que van a llegar Estados Unidos y Rusia. Castaño, experto en geopolítica, mil gracias por acompañarnos esta noche en este especial cierre de Wall Street. Y les recordamos esa noticia de última hora, la actualizamos con imágenes en directo desde el aeropuerto Pearson de Toronto, porque los equipos de emergencia de Canadá han anunciado a través de la red social X que han acudido al aeropuerto Pearson de Toronto después de un accidente que ha involucrado a un avión de Delta Airlines durante el aterrizaje de la aeronave. El aeropuerto ha publicado en X que el incidente ha implicado a un avión que llegaba al aeropuerto desde Minneapolis, en Estados Unidos. Los equipos de emergencia están respondiendo ante los acontecimientos. Todos los pasajeros y la tripulación se encuentran bien, según ese comunicado. El aeropuerto había publicado imágenes en X después de que cayeran 53 centímetros de nieve durante la semana pasada, que han podido tener que ver con ese incidente del aeronave de Delta Airlines. Y ya saludamos a Javier Porras, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Javier, bienvenido. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Javier, estamos hablando de esa conferencia de París, estamos hablando de esas negociaciones que se ponen mañana en marcha
en Riad, de momento entre una delegación de Estados Unidos, otra delegación de Rusia, sin Putin y sin Trump. Y te quiero preguntar si Europa, que no está de momento invitada a esas negociaciones, por mucho que reclame su derecho a una silla, tendría que mirar a China y a Rusia y no tanto a Estados Unidos. Bueno, si algo está quedando más que evidente en las últimas semanas es que desde luego, bueno, la administración Trump, no quiero decir Estados Unidos, pero desde luego la administración Trump tiene un modus operandi en el cual pues la Unión Europea no entra entre sus aspiraciones y en sus planes, más allá de puntuales relaciones comerciales, pero nos ven meramente como eso, como un instrumento, como un socio comercial, pero todo apunta a que estamos muy lejos de ser un aliado. Y por lo tanto, pues los europeos, la Unión Europea, no deberíamos de ser ingenuos. No se trata en absoluto de que nosotros nos enfrentemos de manera directa a los Estados Unidos, pero desde luego es muy legítimo buscar otras alternativas, buscar aliados para alianzas y para pactos puntuales, y desde luego en el panorama internacional nada impide que eso pueda ser así. Y desde el plano político, pues una vez más, insisto, la Unión Europea deberíamos de buscar nuestros propios intereses, y eso pasa pues no por hacer un acuerdo sin ningún tipo de límites con otro tipo de actores, pero ¿por qué no buscar acuerdos puntuales en materia energética, en materia tecnológica, en ciertos sectores de productivos en los cuales pues la Unión Europea ha quedado atrás, incluso en el sector agroalimentario? Bueno, creo que es el momento oportuno para ir analizando y desde luego plantear muy seriamente estas posibilidades. En este contexto, ¿crees que Europa va a poder tener finalmente sí en esas negociaciones? Bueno, desde luego no perdemos nada por reclamarlo, debemos de reclamar porque somos un actor desde luego importante en todo esto, principalmente porque estamos haciendo frontera en el conflicto, y en segundo lugar porque también intereses del futuro de Ucrania pueden pasar por desde una adhesión a la Unión Europea o desde luego a la adhesión a otro tipo de organismos internacionales con el apoyo de los Estados miembros y de la Unión Europea. Ahora, dicho esto, que desde luego la Unión Europea deberíamos de estar en esas negociaciones, al igual que lo tiene que estar Ucrania, sin ninguna duda, no quita para que seamos muy conscientes de la realidad. Y es que en la Unión Europea ahora mismo, por desgracia, no vamos con una sola voz. Hay discrepancias internas entre los Estados miembros. No todos defendemos las mismas posturas, ni defendemos ni siquiera ir con un discurso de unidad, y esto nos hace muy débiles. Y esto, desde luego, hace que esto se conoce, esta situación se conoce tanto por Moscú como por Washington, y va, por lo tanto, a resultar muy difícil que la Unión Europea, en un corto plazo de tiempo, podamos estar sentados en una mesa de negociación, aunque, insisto, desde luego deberíamos, pero antes deberíamos de resolver ciertas cuestiones internas y desde luego ponernos de acuerdo en cuál va a ser nuestra postura y nuestro discurso. Pues Javier Porras, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED, mil gracias. Muchas gracias, buenas noches, y vamos a ver con qué amanecemos mañana. Pues efectivamente, no sabemos con qué amaneceremos mañana, sí que sabemos que hay una primera fase de la ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ya están las delegaciones de ambos países allí. Unas conversaciones en las que de momento no se va a sentar Ucrania, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla de que sí, que quiere negociar, y en las que de momento no hay silla para Europa. Eduardo Lier, presidente del Instituto Choiseul en España, profesor honorífico de CSDEM. Bienvenido, Eduardo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hemos hablado de la cumbre de Múnich, hemos hablado de la cumbre de París, de la división entre Europa y Estados Unidos, de ese objetivo que tiene Estados Unidos de aumentar el gasto en defensa, y hablamos de mañana, Riad, inicio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia.
¿Qué quiere simbolizar Estados Unidos con ese encuentro de mañana? Bueno, esto viene ya hablándose desde que Donald Trump estaba en la carrera por la presidencia en Estados Unidos. Él ya avisaba, y en su programa estaba, que había dos conflictos que si él llegaba a la presidencia de Estados Unidos iba a terminar con ellos. Uno era la guerra de Ucrania y otro era la paz en Gaza. Entonces, bueno, estaba avisado y por lo tanto es lo que está haciendo. Es decir, que no es una sorpresa. El problema es que aquí en Europa, pues como siempre, vamos detrás de los acontecimientos. En Europa vamos por detrás de los acontecimientos. ¿A qué te refieres de todo ello? Bueno, yo me refiero, lo primero, que quizás no he escuchado a ningún comentarista, es decir, todo el mundo está hablando de la Unión Europea, Europa, pero quien ha convocado las reuniones ha sido el presidente francés. Entonces, es el presidente francés el que llama a los países europeos, llama al secretario general de la OTAN y llama a la presidenta de la Comisión y los sienta en una mesa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué hace esto Francia? Y entonces ahí hay dos aspectos, a mi modo de ver. Un aspecto político, es decir, que todo esto hay que mirarlo en política, no política europea, sino política nacional. El problema que tiene Emmanuel Macron es que su popularidad está en el 20%. Y si se miran los últimos datos del mes de enero, alrededor del 45% de los franceses están muy descontentos con su política. Luego, por lo tanto, él lo que necesita ante la opinión pública francesa, bueno, demostrar que es alguien. Lo cual, por otro lado, dado que va todo el mundo, esto me indica que la Unión Europea no es nada, porque si la Unión Europea, digamos, no es el centro de las conversaciones, sino que el centro de las conversaciones se llevan a París, pues entonces no es Bruselas, es París. Y por lo tanto, esto me lleva también a pensar que, bueno, la OTAN, pues lógicamente, tiene una voz propia que se llama Estados Unidos. Entonces, y en estas conversaciones aparecen pues las disensiones. Entonces, hay que mirar a Alemania, que es el otro gran país de la Unión Europea, por así decirlo, y este fin de semana tienen elecciones. Cuando se miran las encuestas, se ve que el CDU, es decir, los democristianos, tienen una intención de voto del 30% y los socialistas tienen una intención de voto del 15%. Con lo cual, Mr. Scholz lo que dice es, bueno, no es el momento de meternos en este lío porque yo tengo las elecciones pasado mañana. Entonces, esta es la realidad de Europa. Aquí Europa, por lo tanto, yo entiendo a Estados Unidos. ¿Cómo voy a poner a sentarme a hablar con unos países que entre ellos no se entienden, cada uno va por su lado, y luego las instituciones que tienen, que es la Unión Europea, pues no la utilizan? Entonces utilizan el Elíseo. Y este es el grave problema que tenemos, sin hablar, pues digamos, de toda la cantidad de fondos que se han puesto en Ucrania, de los que nadie habla. Es decir, que Europa ha puesto en el entorno de 130.000 millones hasta la fecha, Estados Unidos pues en el entorno de 115.000 y Estados Unidos dice, pues yo lo que quiero es resolver esto. ¿Cómo se resuelve? Voy a hablar con la zona más problemática. ¿Y cuál es la zona más problemática? Pues el señor Putin. Entonces, sentémonos primero con el señor Putin, a ver qué conseguimos de él, y luego pues hablemos con el señor Zelensky a ver si le podemos convencer que si no se aviene, pues se va a quedar solo. Y yo creo que esto es un poco la situación que hay, aparte de otros temas que podríamos hablar, como son las inversiones en defensa en la Unión Europea, etcétera. Pues sí, las inversiones en defensa en la Unión Europea, que entiendo que hay falta de cantidad y de calidad. Bueno, el asunto es que siempre las relaciones, como bien sabe vuestra cadena, yo miro la geopolítica desde la economía, porque si no se miran los números,
pues al final estamos hablando de lo que piensa uno y lo que piensa el otro. ¿Qué es lo que ocurre? La Unión Europea, no los países de la Unión Europea, voy a hablar de la Unión Europea, tiene 3 mecanismos desde el punto de vista de la política de defensa. Tiene un mecanismo que es el primero que surgió, que es el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo Europeo de Defensa aprobó en el año 21 8.000 millones de euros del 21 al 27. Por no hacer la conversión de dólares digamos a euros, vamos a poner que fueran 8.000 millones de dólares. Es que Estados Unidos está metiendo 850.000. Entonces, luego el Fondo Europeo de Defensa es nada. Tiene otro mecanismo, que es lo que se llama la PESCO, que simplemente lo que hace es invertir en pequeños proyectos de tecnología de defensa. Y luego el último que surgió, hará como 3 años, si mal no recuerdo, fue la famosa brújula estratégica de la que nadie habla. Entonces, la brújula estratégica pues era un invento, estaba el comisario Borrell en ese momento, y bueno, él decía que lo que había que hacer era un ejército europeo, y ahí pues entró en conflicto con el Fondo Europeo de Defensa, y luego decía que bueno, lo que habría que hacer sería pues hacer un ejército de 5.000 efectivos europeos. Claro, con 5.000 efectivos europeos, pues yo creo que poco se puede hacer. Luego, desde el punto de vista de la defensa, Europa no, digamos, no tiene capacidad, la Unión Europea hablo, no tiene capacidad de enfrentarse a ningún conflicto, digamos, militar de envergadura. Luego, ahí no hacemos nada. Y luego cada país va por su lado. En estas conversaciones hay que meter al Reino Unido porque el presidente Macron ha invitado al premier Starmer. Entonces, bueno, le ha invitado, entonces él ha llegado allí y lo primero que ha dicho es 2 mensajes. Uno, yo quiero liderar este asunto. Es decir, no está en la Unión Europea, pero es europeo, pero quiere liderar. Y segundo, lo que ha dicho es que, bueno, quien puede parar a Rusia es Estados Unidos. Luego volvemos otra vez al principio. Es decir, los que pueden tener algún peso, digamos, en Europa, es decir, los alemanes dicen, bueno, no es el momento. Macron lo que dice es, bueno, yo no tengo, digamos, no me quieren los franceses. Y luego el Reino Unido lo que dice es, bueno, esto va de Estados Unidos, pues claro, hay que entender que Europa no tiene ni voz ni voto y esto es una pena para nosotros. ¿Por qué? Pues porque no tenemos materias primas, no tenemos fuentes de energía, no tenemos tecnología avanzada, aquí no se hacen chips y por lo tanto todo se compra desde fuera. Por lo tanto, Europa yo creo que lo que necesita es primero liderazgo, que no se ve, y segundo un cierto orden y un cierto concierto a nivel europeo. En una posición de debilidad ante esas conversaciones que dan comienzo mañana y también en una fase de procesos electorales, etcétera. Tenemos elecciones en Alemania el domingo. Analizaremos todo lo que vaya pasando, que son muchas cosas. Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul en España, profesor honorífico del CSDEN. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y con esta entrevista terminamos esta edición especial del cierre de Wall Street. Foco puesto hoy en esas negociaciones de paz.